Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas, sean bienvenidos a este curso que estamos estudiando en la clase número 6, Ley Judía y Yeshua, parte 2. En este curso que estamos viendo, estamos analizando muchos temas que son interesantes comprender sobre la ley judía, la Torah escrita, la Torah oral y también ciertos aspectos rabínicos de Yeshua. La semana pasada estuvimos estudiando ciertos conceptos, analizando lo que era la Torá escrita, la Torá oral, y las razones por las cuales se escribe la Torá. Y una de ellas podemos comprender que fue para que nosotros pudiésemos analizar y aterrizar la historia, poder conectarla, puesto que nosotros vemos además que el 80% de la Tanaj del Antiguo Testamento es pura historia. Entonces en ella nosotros aprendemos la historia divina y su relación con la creación. Además, nosotros aprendemos sobre la historia de los caminos del Eterno y cómo se conduce el Creador a lo largo de la historia, ya sea con los acontecimientos, episodios importantes y, por otro lado, errores de los seres humanos y tantas situaciones que se dan en la Tanaj, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Por esta razón, estuvimos aprendiendo en la clase anterior sobre el primer punto, que fue precisamente para enseñarnos historia y comprender estas narraciones importantes de cómo Dios conduce el mundo, y en segundo lugar, para conocer los preceptos de la Torá. Es decir, que todo lo que vemos en las Escrituras también fue precisamente escrito para comprender cómo están formulados los preceptos y que tengamos ciertas evidencias allí en las Escrituras. Esto fue lo que nosotros vimos a grandes rasgos en la clase anterior. Ahora bien, seguimos entonces en esta segunda parte hablando y profundizando sobre la Torá escrita y la Torá oral. Es evidente que nosotros pudimos comprender esta diferencia, la importancia de la Torá escrita, la importancia de la Torá oral. Las dos tienen un peso bastante importante. Y luego, en esta segunda parte, nosotros vamos a continuar sobre más ejemplos de la Torá escrita y que tienen un fin principal, el cual es enseñarnos los motivos de los preceptos. Entonces es sabido que el motivo de los preceptos no nos fue revelado excepto un precepto, lo cual es la prohibición de comer el nervio ciático de un animal. Este concepto en hebreo se llama Gid Hanashé. Esto ocurrió en cierto episodio en la Escritura, cuando vemos al patriarca Jacob que se enfrenta a un ángel y llega el amanecer y el ángel, la única forma para poder derrotar a Jacob es el cual lo hiere en el muslo. Y esto está documentado allí en Génesis capítulo 32, verso 33, Bereshit se dice en hebreo, y vemos todo este episodio de cómo aconteció esto que acabo de mencionar. Y luego las escrituras y ciertos preceptos se afirma de es por esta razón que los hijos de Israel no comerán el nervio ciático. Entonces la Torá nos enseña con esto la clave para todo el resto de los preceptos, que todas las historias y narraciones que figuran en la Torá son para enseñarlos los motivos de los preceptos. Y este es uno de los elementos importantes que vamos a profundizar en esta oportunidad. Entonces, cuando Dios va a revelar a Moisés en el monte Sinaí los preceptos, todas las historias reveladas en la Torá nos van a revelar estos motivos de por qué Dios prohíbe tal cosa. Si la Torá prohíbe comer el nervio ciático, la razón está relatada allí en Génesis, en Bereshit,
cuando el ángel hiere al muslo a Jacob. Es por esta razón que luego la Escritura nos menciona que el pueblo de Israel no deben comer los hijos de Israel el nervio ciático. Por lo cual entendemos que este segundo elemento es para enseñarnos a nosotros los motivos de los preceptos y para mostrarnos por qué se registró luego en la Torá escrita. Ahora vamos a ver otra ilustración en relación a una provisión, a un precepto de la Torá que está allá en Deuteronomio capítulo 21, verso 15 al 17. Vamos a leer a continuación. Si un hombre tuviere dos mujeres, una amada y otra odiada, y las dos le dan hijos, la amada y la odiada, y el hijo primogénito es el de la odiada, entonces ocurrirá que el día que hace que sus hijos hereden lo que él posee, no puede darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada antes que el hijo de la mujer odiada. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Qué incidente nosotros encontramos luego en la historia del pueblo de Israel, documentados en las Escrituras, en relación a este episodio que la Escritura nos revela? Y podemos encontrar allí dos mujeres. ¿Cuál es el incidente que ocurrió en la historia del pueblo de Israel de haber tenido dos mujeres, una más amada y otra menos amada? Y esto está precisamente en la historia de Yosef, documentado también en Génesis, en Bereshit, que fue uno de los motivos por el cual fue vendido. Luego acontece en este episodio que todos bajaron a Egipto y donde también se desataron ciertas calamidades. Entonces, a través de esta historia de José, logramos entender que fue importante para que nosotros comprendamos que el pueblo de Israel no se deben equivocar y deben aprender esta lección, ya que bien sabemos que el patriarca Jacob tuvo dos mujeres, una Raquel y otra Lea, una era amada y otra era odiada, o no era tan amada. Es por esta razón que luego se da el ejemplo en Deuteronomio 21 y posterior vemos en Génesis cómo Jacob le da el privilegio más a José, que era el de la mujer amada, es decir, de Raquel, puesto que Jacob estaba enamorado de Raquel. Es por esta razón que existía esta inclinación, este amor hacia José. Luego el primogénito, que era Rubén, era de la no amada, la cual era Lea. Y es aquí que la Torá recalca el precepto que no se puede dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada antes que al hijo de la mujer odiada. En efecto, iba a desatar más y más calamidades, que es lo que vemos a lo largo de las Escrituras. Entonces, mis queridos, esta es la segunda razón por lo cual tenemos la Torá escrita, para tener precisamente el motivo de los preceptos revelados en la Torá. Ahora, para comprender la tercera respuesta, debemos antes enfocarnos en cuál es el tema central de la Torá. ¿Cuál es el tema central? La respuesta es el pueblo de Israel, sus orígenes, sus desdichas. Allí vemos sus alegrías, la genealogía, etcétera. Todos estos datos e historias que nos relatan la Torá, los conocemos por cuanto a nosotros mismos nos ocurrió. Es decir, que esta información que nosotros vemos a lo largo de la Escritura le aconteció al pueblo de Israel. Y de hecho, podríamos bastar solamente con la tradición oral para conocer todos los acontecimientos. En otras palabras,
Bastaría solamente la tradición oral para comprender todos los acontecimientos, todas las historias de los patriarcas, la salida de Egipto, la entrega de la Torá, información en la Torá oral que hasta el día de hoy se comparte en el pueblo de Israel. Entonces la necesidad de escribir justamente es para que para todas aquellas personas que se encuentran fuera de la tradición del pueblo de Israel, fuera de Israel. Por eso fue documentado y escrito la Torá escrita. Puesto que en el pueblo judío se mantiene esta información, se mantiene la historia, se mantiene la tradición, se mantiene la Torá oral. Se pueden quitar los rollos de la Torá, se pueden eliminar las escrituras, pero hay algo que mantiene siempre el pueblo de Israel, es la Torá oral, la Torá viva, que está de generación en generación en cada judío. Aunque si bien vemos a lo largo de las escrituras grandes enemigos del pueblo de Israel que han quemado, que quemaron los rollos de la Torá, el pueblo de Israel siempre tuvo intacta la Torá oral en su mente, en su corazón, en su alma, en cada judío. Entonces, aunque le quiten la Torá escrita, el pueblo de Israel siempre ha mantenido esta información y es por ello es que ellos siguen avanzando, porque la Torá oral, la Torá viva, está siempre en sus corazones. Entonces, si las naciones no tuvieran la Torá escrita, no conocerían las historias, no conocerían los episodios que vemos nosotros en las escrituras, que son tan importantes en el pueblo de Israel. La necesidad entonces de escribir la Torá escrita es justamente para aquellos que se encuentran fuera de la tradición de Israel. Por ende, esta es la tercera respuesta, es que la Torá escrita fue justamente para los no judíos. Y por ello es que no nos debemos asombrar que ha sido uno de los libros más vendidos. Y según esto, podríamos entender una de las palabras del Gaón de Vilna, que es un gran rabino, un gran cabalista, el cual asevera dentro de sus dichos grandes de este rabino lo siguiente, que la Torá oral es la raíz del pueblo judío y la Torá escrita es la raíz de las naciones. Entonces, si nosotros seguimos este principio, podemos responder varias preguntas de por qué la Torá escrita está como la conocemos. Y podemos dar un ejemplo para que esto sea más ameno en la comprensión. Cuando la escritura luego nos dice, la Torá escrita nos dice en relación al que dañe el ojo de su compañero será castigado, lo cual expresa ojo por ojo, diente por diente. Ahora bien, más tarde la Torá oral nos explica, no literalmente ojo por ojo, sino el valor del ojo se debe compensar monetariamente. Entonces, si realmente es así, ¿por qué no escribir más fácil, verdad? Se pagará el valor del daño o parecido. Y aquí encontramos justamente la respuesta por cuanto el pueblo judío posee la Torá oral, donde se nos explica, y la Torá escrita fue dada para las naciones, que en forma general se han mostrado un tanto más vehemente que el pueblo de Israel. Es mejor ser más estrictos y que, y que lo entiendan como literal para prevenir futuros problemas. Es decir, que la Torá escrita fue entregada de esta manera para prevenir ciertos futuros problemas. Es como hablábamos un día con uno de nuestros queridos amigos, que la Torá escrita tiene muchas capas. Es como una cebolla que hay que eliminar o sacar cada capa para llegar al centro de esta cebolla. Asimismo es la Torá.
disculpe el ejemplo, pero es para comprender esto, tiene muchas, muchas capas. Y por esta razón es que necesitamos nosotros conocer las explicaciones del pueblo de Israel. Necesitamos conocer las revelaciones que está de lo escrito para tener una mayor profundidad, para tener un mayor conocimiento del creador del universo. Entonces se nos fue dada la Torá escrita a las naciones, independientemente interpreten las escrituras de manera literal. Ahora bien, aquí hay otro elemento importante. ¿Por qué razón se comenzó con el principio? Esta es una de los comentarios que hace Rashi, aquel comentarista de la Torá. Es precisamente para que cuando las naciones tengan algunas preguntas, puedan acudir al pueblo de Israel. Esto quiere decir que este libro, la Torá, se ha escrito para contestar las futuras preguntas de las naciones. Vimos ojo por ojo, diente por diente, pero ¿por qué se fue escrito de forma literal? Es precisamente para las naciones, para los gentiles, se pueden hacer estas preguntas y comprender y responder en el futuro y se puedan responder todas estas dudas y cuestionamientos que se generan cuando uno lee la Torá escrita. Entonces, esto habilita a cualquier persona a abrir y comenzar a estudiar la Torá, la Biblia por sí solo. Pues sí, obviamente, cualquier persona puede estudiarlo, pero con ciertas restricciones. Y aquí vamos a nombrar 3 restricciones que son muy importantes. En primer lugar, letra A, es que es muy, pero muy fundamental estudiar una tradición judía erudita y no falsificada. Es decir, no estudiar copias o falsificaciones de la Torá escrita o de los verdaderos escritos del pueblo judío. Porque cuando muchas veces uno estudia lo que es desde la tradición bíblica de ciertas versiones como la Reina Valera, la del Pescador y otras versiones más, no es conveniente, puesto que la misma Biblia como tal ha tenido muchas traducciones y alteraciones para luego llegar al español. Es decir, que muchas de las Biblias que tenemos han sido adaptadas a la cultura y al país según cierta información de dicha nación. Entonces, por eso es importante estudiar de una tradición judía, porque allí vamos al verdadero significado. Sabemos que en cada cultura, en Chile le decimos, por ejemplo, palta, en otros países se le dice aguacate, que es el mismo fruto, pero distinto significado y que incluso se come de una forma distinta. Entonces, cuando nosotros estudiamos distintas versiones de la Biblia, nos vamos un poco alejando de lo que es la verdadera Biblia o los verdaderos escritos judíos, lo cual nos alejamos incluso también de ciertas interpretaciones, porque nos alejamos de la luz, nos alejamos de la fuente original, el cual está en el pueblo de Israel. El segundo punto es el punto B, estar bajo la tutela de personas o gente que conozca la Torá. Estar la dirección de un conocedor de la Torá para que pueda responder preguntas y marcar la dirección. Es por esta razón que luego vemos incluso en Romanos 3.1 que al pueblo de Israel, al pueblo judío, se le fue entregada la palabra de Dios. Pues el pueblo de Israel es la luz del mundo. A ellos se le fue confiada la palabra de Dios y es el pueblo judío el cual tiene esta facultad para interpretar correctamente las escrituras. Y en el punto C, saber aceptar y acatar las limitaciones que se deben cumplir. Entonces, aquí tenemos 3 motivos. Y aquí vamos comprendiendo todo lo que estamos mencionando. 3 motivos fundamentales. 3 motivos por el cual se ha escrito la Torá escrita. El primero, para enseñarnos la conducta de Dios con el ser humano, es decir, la historia divina, de cómo Él trata con la humanidad. Punto 2, para conocer los motivos de los preceptos. Y punto 3,
para las naciones, es decir, para las gentiles, para aquellas personas que no conocen de la Torá o de la tradición del pueblo de Israel. No necesariamente se desplazan uno al otro. Puede ser justamente que se anexan y complementan un motivo con el otro. Ahora tenemos otro motivo. Según lo que nosotros acabamos de afirmar, ¿por qué encontramos una infinidad de veces en la palabra de los sabios donde ellos buscan la fuente de sus palabras en la Torá escrita? ¿Por qué? Porque la mayoría de los maestros y la mayoría de aquellos que enseñan Torá siempre se encargan de fundamentar sus palabras en la Torá escrita. Ellos se basan precisamente con algún versículo de la Torá. Ahora, ¿por qué? Porque los sabios de Israel, los rabinos, el pueblo de Israel nos enseña algo muy importante. Siempre tener apego a la Torá escrita. Y cuando traen una revelación, siempre se fundamentan en la Torá escrita. Entonces, como hemos explicado, la Torá oral y la Torá escrita son dos cosas aparentemente desvinculadas, pero que cumplen cada una con una función diferente. La respuesta es porque las dos Torot, es decir, la Torá oral, la Torá escrita, provienen de la misma fuente que es el creador del universo, del mismo autor. Inevitablemente siempre va a existir una conexión entre ambas, entre la Torá escrita y la Torá oral. Y en forma de remes, de alusión, insinuación, pero no en la sencillez del peshat, que es el texto literal del versículo. Siempre va a existir una conexión. En el sentido literal y concreto, es diferente a la explicación que los sabios le dan. Y aquí hay un punto importante, porque nosotros vemos en el sentido literal ciertos aspectos, ciertos elementos, pero dentro del pueblo de Israel tienen una explicación mucho más profunda, mucho más amplia, ya que ellos tienen la Torá viva, la Torá oral, que le fue entregada al pueblo de Israel. Entonces, esta explicación que dan los sabios se nos enseña que son insinuaciones de las palabras de los sabios que además también hay documentadas en el Talmud. Esto justamente lo explica Rabbi Naftali Tzich Yehudá Berlín en el Nitziv de Beloshim, en el prólogo de su explicación a la Torá, en el cual se puede leer en la introducción del libro Hamalek Dabar. Entonces, mis queridos, vamos entendiendo las diferencias y las importancias de los dos. Nosotros tenemos una interpretación del sentido literal, pero el pueblo de Israel tiene una interpretación mucho más profunda y mucho más amplia de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y también debemos explicar aquí la diferencia entre los preceptos de Oraíta y de Rabanán, que suelen traducirse como preceptos de la Torá y precepto que ordenaron los sabios. Recuerde bien, preceptos de Oraíta, preceptos de la Torá, y de Rabanán, preceptos que ordenaron los sabios. Pero según lo anteriormente explicado, no cabe dicha definición, ya que no aprendemos nosotros los preceptos de la Torá escrita, sino de lo que Moisés, Moshe, enseñó al pueblo, que el Eterno le ordenó y le enseñó directamente, sin diferenciar cómo figure en la Torá escrita. Entonces existen varios preceptos escritos en la Torá que solo son de Rabanán, y al revés, preceptos que solo son de Oraíta, que no figuran escritos en la Torá. Y aquí vamos a dar unos ejemplos para que podamos comprender todo esto, porque con los ejemplos se nos hace más ameno, más comprensible todo esto. Por ejemplo, está la mitzvah de la ketubá.
El mandamiento, recuerde que mitzvah es mandamiento de la ketubá. ¿Qué es la ketubá? Un documento legal de casamiento, un contrato matrimonial donde van las condiciones indicadas del cumplimiento que tiene que dar el hombre a su mujer, a su esposa. Esta está explícitamente figurada en la Torá en Éxodo 22:16, donde dice, deberá dotarla y tomarla por esposa. Y luego explica el Mejiltá, que es parte de la Torá oral, y también lo cita Rashi, el comentarista de la Torá, en el lugar que esta dote del que se habla se trata de la ketubá, y luego la halajá, es decir, la ley judía, estipula qué es de Rabanán. Entonces aquí existen estas diferencias. La Torá escribe que se debe dotar. El punto aquí es cómo se hace este dote o este contrato matrimonial, esta ketubá. Esto lo estipula la Torá de Rabanán, es decir, lo revelaron los sabios. Entonces, ¿por qué la Torá lo escribe? Pues precisamente, pues se puede explicar que era una costumbre ya existente, porque incluso en la tradición oral vemos ciertos episodios donde Abraham junto con Sara llevan a acuerdo esta ketubá, porque era parte de la costumbre ya existente, pero no por eso se convirtió en un precepto. Es decir, que los sabios habían establecido estos aspectos y luego Hashem lo confirma, y esto es Torá de Rabanán. Esto es un elemento clave. Incluso el concepto de ketubá se lleva a cabo también en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel le dice al Creador, acepto, esto haremos, oiremos y haremos, cuando aceptan la entrega de la Torá, que esto de una forma figurativa, espiritual, alude a este contrato matrimonial que el Creador estableció con el pueblo de Israel a través de estos 10 mandamientos. Entonces, volviendo a esta conexión, volvamos a esta conexión. La Torá escribe que se debe dotar. El punto es cómo se hace este dote o este contrato matrimonial. Esto lo estipula la Torá de Rabanán, es decir, lo revelaron los sabios. Entonces, ¿por qué la Torá luego lo escribe en Shemot 22:16? Pues se puede explicar que era una costumbre ya existente, pero no por eso se convirtió en un precepto. Es decir, que los sabios habían establecido estos preceptos y luego Hashem, luego el Creador los confirma. Y esto es Torá de Rabanán. Luego vemos otro ejemplo. Otro ejemplo más. Existe otro precepto de establecer Yom Tov, es decir, días festivos, días de fiesta, cuando se logra una victoria en la batalla, y esto figura en uno de los estudios de las porciones, específicamente la Parashá Bejalotejá, el cual dice Números 10:10. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, tocaréis las trompetas. Y luego esto también aparece confirmado por el Rabí Ezra, los alumnos del Rabenu Yoná y Rabenu Tam, en el Talmud, en el Tratado de Berajot, lo cual explican que la mitzvah es sobre Yom Tov, es sobre día festivo, que se establece cuando se logra la victoria en la batalla. Y que de hecho toda la Megilá Tanit está basado sobre este pilar. Y luego la Torá ordena, y se tocarán las trompetas. Entonces hay un precepto de Oraíta de tocar las trompetas en el día festivo que es de Rabanán. Y también existen preceptos de la Torá que no los escribió,
que está en Deuteronomio 12:21, el cual se refiere a las alajot de Shejitá, es decir, a las leyes del degollado ritual. Otro elemento más a considerar es la Shejitá. En otras palabras, ciertas leyes de cómo se debe degollar un animal. Estos preceptos son de la Torá de Oraíta, donde luego en Deuteronomio establece como te ordené. Siempre vemos en la escritura estas palabras, como te ordené, tienes que hacerlo. Palabras que Dios le expresaba a Moisés. La pregunta es, ¿pero qué ordenó? No lo sabemos. Sin embargo, aunque no figuras en las escrituras, fueron explicadas a Moisés por boca del Eterno, y de Moisés pasó al pueblo de Israel. Esto se le fue entregado de forma oral a Moisés, y es por esta razón que existe luego la carne kosher, que es la correcta aniquilación, en la correcta forma de cómo se deben a matar a los animales, lo cual los expertos judíos lo enseñan, la forma, en cómo lo recibieron de Moisés. Dios se lo entregó a Moisés y luego Moisés le enseña al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tiene esta manera, la verdadera correcta de cómo matar un animal, lo cuales son llamadas en el pueblo judío como las leyes de Shejitá, las leyes de degollado ritual de un animal. Pues los judíos conocen todas las formas de cómo hacerlo. Y es allí donde luego aparece la carne kosher, porque ellos aplican según esta ley en la correcta forma, donde el animal no debe ser maltratado antes de morir, no debe ser ahogado, donde no debe sufrir antes de morir, porque son aspectos, son provisiones que maneja el pueblo de Israel, que recibieron de Moisés y que recibieron del Creador. Por eso luego vemos en las Escrituras cómo te ordené, cómo te ordené, y vemos muchos episodios como te ordené, Moshe, debes hacerlo, porque existe esta información de la Torá oral que nos viene a complementar. Luego tenemos otro ejemplo, la provisión de tener relaciones con la hija. Maimónides, gran sabio de la Halajá, lo cuenta dentro del número de los 613 mandamientos. En el Sefer Hamibotz, en las prohibiciones, y no aparecen escritas en la Torá. Es decir, no aparecen escritas en la Torá las provisiones sobre las relaciones con los hijos, pero sí luego aparece por Maimónides, un gran sabio, en la Halajá sobre la explicación de todo esto. No aparece en la Torá escrita, pero sí los sabios en el pueblo de Israel lo tienen. Entonces, debemos concluir, mis queridos, con estos conceptos, porque hemos dado varios ejemplos que a veces pueden ser medios emborrosos, medios confusos, amplios. En sencillas palabras, la regla es oraíta, que fue lo que se le expresó directamente de boca del Eterno a Moisés, que no figura en la Torá, y lo que es de Rabanán, lo que no le fue dicho explícitamente a Moshe por el Eterno, pero que luego sí los sabios lo establecieron y que luego el Eterno lo confirma. Esta es la clase de hoy. Que el Creador del universo le bendiga y le guarde. Nos vemos hasta la próxima.